¿qué pasaría si las pirámides no fueran tumbas, sino máquinas? ¿Y si los antiguos egipcios sabían algo que nosotros apenas comenzamos a sospechar? Prepárate para adentrarte en pasajes sellados, mecanismos que no deberían funcionar, y secretos que aún respiran bajo la piedra. Esto no es historia, es una advertencia. Suscríbete ahora si crees que la verdad no siempre está en los libros, sino enterrada, esperando ser contada. La arena del desierto no solo cubre secretos, los entierra con la arrogancia de quien cree que el tiempo lo borra todo. Pero esta vez, la arrogancia no fue del desierto, sino de los propios egipcios. Porque si pensabas que las pirámides eran simples tumbas gigantescas, construidas para que un faraón descansara en paz, como si algún faraón alguna vez hubiese querido descansar en paz, te equivocas por siglos de historia. Dentro de esas moles de piedra no hay descanso, hay trampas, hay mecanismos que susurran. Si llegaste hasta aquí, más vale que no respires demasiado fuerte. Porque sí, los antiguos egipcios no solo eran obsesionados con la muerte, eran ingenieros del misterio, artistas del «si me vas a robar el cuerpo, al menos muere intentando». Imagina esto, una losa de granito perfectamente pulida, que al empujarla activa un contrapeso oculto, un peso que nadie ha visto en milenios. ¿Y qué hace ese contrapeso? Oh, nada importante. Solo libera una lluvia de piedras desde el techo. Bienvenido al Hotel Faraón, donde el check-in es fácil, pero el check-out requiere reencarnación, porque los mecanismos ocultos del antiguo Egipto no eran simples cerraduras, eran maldiciones con ingeniería hidráulica. ¿Túneles secretos? Por supuesto. ¿Cámaras falsas? A montones. Pero lo verdaderamente inquietante eran los sistemas de protección activados por el movimiento, por el peso, por el sonido, como si la pirámide tuviera conciencia, como si dijera, «Lo sabía», otro saqueador con complejo de Indiana Jones. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que miles de años después seguimos cayendo en sus juegos. Exploradores, arqueólogos y ladrones han entrado en esas cámaras ocultas creyéndose más listos que los arquitectos de Imhotep, solo para descubrir que cada piedra estaba colocada con un propósito, no una al azar, ni una sola. Las pirámides no son laberintos por error, lo son por diseño. Y los mecanismos que esconden son mucho más antiguos que el propio miedo. Los griegos los llamaron maravilla del mundo. Los modernos, milagro de la ingeniería. Pero los egipcios, ellos sabían que no habían construido una tumba. Habían construido una trampa. Una declaración en piedra que decía, «Aquí yace el Dios en carne, y si vienes por él, que sea tu alma la que pague el precio». Porque mientras tú observas la gran pirámide de Giza desde fuera, con su geometría perfecta y sus bloques que pesan como un elefante deprimido, dentro es otra historia. Un susurro eterno entre piedras. Un eco que no pertenece a los vivos. Al entrar, lo primero que te golpea no es el calor ni la oscuridad, es el silencio. El tipo de silencio que grita, que pesa. Porque en cada paso, en cada peldaño ascendente de esos pasadizos imposiblemente estrechos, sabes que alguien lo diseñó así con una razón, que te arrepientas. ¿Y los mecanismos? Ah, ahí viene lo bueno. Algunos están ocultos tras paredes falsas. Otros se activan con la vibración de una pisada mal dada. Imagínate caminar por un corredor angosto y sentir un clic bajo tu pie. Eso no es la piedra moviéndose, es la historia mordiéndote el tobillo. Poleas invisibles, trampillas que se abren hacia la oscuridad, cámaras con techos móviles que lentamente bajan. Sí, como en una mala película de aventuras, solo que esta vez no hay doble de riesgo que te salve. Y luego están los mecanismos hidráulicos. ¿Creías que el agua era solo para el Nilo y los baños de Cleopatra? No. Algunos pasadizos estaban diseñados para inundarse si se abría la cámara equivocada. Como una última carcajada del arquitecto. «Ups, parece que abriste la tumba equivocada. Qué lástima que no trajiste tu flotador, saqueador de medio pelo».
Y lo más escalofriante de todo, muchos de estos mecanismos fueron activados una sola vez, sellados para siempre y olvidados. Nunca volverán a funcionar. Nunca los veremos en acción, pero su sombra sigue ahí. Porque no necesitas que un cuchillo caiga para saber que está afilado. Solo necesitas imaginarlo. Así eran los egipcios. No solo querían que el cuerpo del faraón estuviera a salvo. Querían que su leyenda creciera después de muerto, que incluso en la eternidad siguiera matando. Hay un pasadizo en la pirámide de Meidum, o lo que queda de ella, donde los muros parecen gemir. No hay corriente de aire, no hay viento, no hay animales, solo tú y la piedra, y aún así, juras que algo respira en esa oscuridad. ¿Exageración? Puede ser. O puede ser que lo que sientes es el eco de un mecanismo dormido, uno tan ingenioso, tan macabramente perfecto, que los propios sacerdotes que lo diseñaron juraron no volver a hablar de él. Lo llamaban la cerradura del alma. Un dispositivo que no solo sellaba físicamente una cámara, la sellaba espiritualmente. ¿Y cómo lo hacía? ¿Con sellos mágicos? ¿Con jeroglíficos místicos? No. Con ciencia. Ciencia brutal. Al colocar el cuerpo del faraón dentro de la cámara, se activaba un sistema de contrapesos que cerraba múltiples puertas de piedra, una tras otra, como un dominó mortal. Hasta ahí, nada nuevo. Pero el detalle morboso. Entre esas puertas, quedaban atrapados los propios sacerdotes. Sí, los arquitectos, los guardianes, los leales. Eran el mecanismo. Eran parte de la trampa. No solo morían sellando la cámara. Su muerte era la garantía de que nadie más la abriría. Porque si alguien lo intentaba, el sistema se colapsaba. Una presión mal distribuida. Y boom. Todo el pasillo se desplomaba. La cámara quedaba sepultada para siempre bajo toneladas de escombros. Genial, ¿no? Una cerradura que se autodestruye. El equivalente egipcio de decir, si no es para mi faraón, no es para nadie. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los arqueólogos encontraron restos humanos atrapados en zonas donde nadie debería haber estado vivo durante el sellado. Huesos de hombres jóvenes con herramientas aún en la mano, como si hubieran estado terminando algo, y el mecanismo se activó demasiado pronto. ¿Error? ¿Sacrificio voluntario? ¿O simplemente otro día normal en la oficina de arquitectura de la muerte? Y aquí está la ironía final. Cuanto más desvelamos estos mecanismos, más entendemos que los antiguos egipcios no querían ser recordados como simplemente grandes constructores. Querían ser recordados como inmortales. Y vaya si lo lograron, porque cada vez que un arqueólogo entra en una de esas cámaras temblando de emoción y miedo, los egipcios ganan otra vez. Miles de años después, seguimos cayendo en sus trampas, literalmente. Y si pensabas que todo esto terminaba con sacerdotes atrapados, pasadizos colapsados y mecanismos de autodestrucción, ¡oh, ingenuo tú! No hemos llegado ni al postre, porque entre todas las cámaras selladas, entre todos los trucos de piedra y muerte, hay una que sigue esperando. No ha sido abierta. No porque no se pueda, sino porque nadie ha tenido el valor de abrirla después de escucharla. La llaman la puerta que nadie abrió. Está en Dashur, lejos de las rutas turísticas, más allá de donde la historia se vuelve leyenda y la lógica empieza a temblar. Es una losa de diorita negra. Sí, la que ni los taladros modernos perforan sin jurar en varios idiomas, y tiene esculpido un solo símbolo, un ojo, fijo, vigilante, el tipo de símbolo que no te observa, te avisa. Los antiguos decían que era el ojo de Ra, pero los que la han visto de cerca aseguran que no se parece a ningún símbolo solar. Ese ojo no ilumina. Ese ojo avisa. En 1997, un grupo de arqueólogos alemanes, esos que creen que todo se puede medir en newtons y radiocarbono, quiso abrirla. Y al principio, todo parecía normal. Sensores colocados, mediciones de presión, temperatura, vibraciones. Hasta que, una noche, sin explicación, todo el sistema registró un aumento súbito de temperatura.
11 grados. En mitad de la madrugada, en un túnel sellado desde hace milenios. Como si algo se hubiese activado. Lo más espeluznante, un zumbido. Grave, intermitente, como un mecanismo que se despereza tras un largo sueño. O peor aún, como una respiración. Grabaron el sonido, lo analizaron, y después empacaron todo, cerraron el túnel y fingieron que nada había pasado. No renunciaron, no hablaron, solo desaparecieron del mapa egiptológico. Y si hoy les preguntas, te dicen entre sonrisas forzadas, errores de calibración, nada serio. Claro, porque eso es justo lo que dirías si has tocado algo que no deberías haber despertado. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Algunos dicen que es la tumba de un faraón perdido, otros que es un artefacto dejado por los que vinieron antes. Y otros más, los verdaderamente aterrados, aseguran que lo que hay allí no está muerto. Nunca lo estuvo. La puerta sigue cerrada, el zumbido sigue ahí. Y cada generación de arqueólogos se pregunta lo mismo. ¿Y si la dejamos cerrada, por si acaso? Porque cuando una civilización diseña una trampa que respira, tal vez lo más inteligente no es desactivarla, sino retroceder en silencio, muy despacio. Y sí, lo prometido es deuda, el mecanismo viviente, porque después de la puerta que nadie abrió, uno creería que la cordura se impone, que el mundo académico se detiene, que por fin alguien dice, basta, tal vez no deberíamos molestar más a los muertos. Pero claro, estamos hablando de humanos, criaturas que ven una señal de no tocar y automáticamente sienten un deseo incontrolable de tocarlo todo, o mejor aún, desmontarlo pieza por pieza. Así fue como, en una excavación casi olvidada en la meseta de Fayum del antiguo Egipto, se descubrió algo inquietante. No era una tumba, ni un templo, ni siquiera una cámara funeraria convencional. Era una especie de cápsula, redonda, pulida, sin inscripciones, aislada del resto de la estructura como si hubiesen querido mantenerla fuera del relato. Los sensores no detectaban nada vivo dentro, pero los niveles de campo electromagnético estaban alterados, como si algo funcionara todavía. ¿Y adivina qué? Funcionaba. Al abrir la cápsula, porque claro que la abrieron, encontraron un dispositivo compuesto por cobre, obsidiana y lo que parecía una forma primitiva de cuarzo tratado, todo conectado a un sistema de tubos internos que recorrían las paredes de la sala. Los ingenieros no sabían cómo interpretarlo, los arqueólogos no sabían cómo justificarlo, y los egipcios, bueno, ellos lo llamaban el aliento del Nilo. Lo increíble vino después, cuando un investigador, al tocar una pieza del centro, activó algo. Las paredes comenzaron a vibrar suavemente, una frecuencia, un ritmo, un pulso, como un latido, como si la estructura misma estuviera viva, o al menos, pretendiera estarlo. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Una de las losas del suelo se desplazó, revelando un compartimento oculto. Dentro, órganos humanos momificados, corazones, muchos, conservados como si acabaran de ser extraídos, cada uno marcado con un jeroglífico distinto, cada uno colocado con precisión quirúrgica. ¿Coincidencia? No. Registro, archivo, algún tipo de sistema de memoria ancestral. La conclusión no oficial: este no era un templo, era un laboratorio, y el mecanismo viviente no era solo una máquina, era un sistema híbrido, parte tecnología, parte biología, un intento primitivo, o no tanto, de unir materia viva con estructura inerte. Porque los antiguos no solo querían trascender la muerte, querían integrarse con las construcciones, convertirse en las pirámides mismas, no ser enterrados en ellas, sino ser parte de ellas. Corazón, piedra, vibración, conciencia. Hoy, ese lugar está sellado. Otra vez. No por respeto, sino porque los investigadores comenzaron a sufrir insomnio, náuseas,
alucinaciones auditivas y pesadillas recurrentes donde todos veían lo mismo: una pirámide que respira, literalmente, con un corazón latiendo en su núcleo. Y es que, a veces, lo que está oculto en las pirámides no son tesoros ni tumbas, sino ecos de una voluntad que no quiere ser olvidada. Imhotep, el nombre que ha sobrevivido milenios, murmurado entre pasillos de universidades, invocado en novelas de misterio y, por supuesto, convertido en villano de Hollywood con cara de momia sedienta de venganza. Pero la realidad, como siempre, supera a la ficción. Porque si creías que Imhotep fue solo un arquitecto brillante, quédate sentado. Vamos a escarbar un poco más. Este hombre, sacerdote, médico, astrónomo, ingeniero y probablemente viajero del tiempo encubierto, diseñó la primera pirámide de la historia, la Escalonada de Saqqara. Una estructura que, según la narrativa oficial, fue levantada con herramientas rudimentarias, cuerdas de cáñamo y pura fuerza bruta. Claro, y yo tecleo esto con una pluma de ganso desde una cueva. Los supuestos planos de Imhotep, grabados en fragmentos de piedra y ocultos bajo la necrópolis, no muestran una simple pirámide escalonada. No, muestran un sistema de capas internas, con cámaras concéntricas, resonadores de sonido y un eje central alineado con el cinturón de Orión. Y atención a esto. Uno de esos planos contiene un símbolo que no pertenece a ningún jeroglífico conocido. Ni egipcio, ni sumerio, ni maya. Un símbolo abstracto compuesto por líneas fractales, como una espiral dentro de otra espiral, con una anotación, Nefer Sedyet, que, traducido libremente, sería algo así como vida que no muere. ¿Y qué hacían esos planos allí, escondidos, como si no quisieran que fueran encontrados? Simple, porque no debían encontrarse. Algunos investigadores creen que Imhotep no diseñó estructuras, diseñó dispositivos de resonancia, artefactos para alterar la vibración del cuerpo humano, activar estados de conciencia distintos y, sí, tal vez, prolongar la vida o modificarla. Y si eso te suena a ciencia ficción, ten en cuenta que los estudios de acústica realizados dentro de la pirámide de Saqqara muestran que las frecuencias dentro de la cámara principal generan un eco que no se disipa. Rebota, vibra, se mantiene, como si la estructura misma estuviese sintonizada con una nota precisa, como si fuese un instrumento, un templo, un mausoleo o una máquina diseñada para transformar al ser humano desde adentro. El debate continúa, pero lo cierto es que tras los supuestos planos imposibles de Imhotep, hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo logró esa precisión sin herramientas modernas? ¿Cómo conocía patrones geométricos que no se describirían hasta el Renacimiento? ¿Y por qué tantas referencias al renacimiento de la carne? Hay quienes piensan que Imhotep no inventó nada, solo recordó algo mucho más antiguo. Algo transmitido, quizás, desde una civilización anterior, o desde alguien más. Y si te preguntas si estos planos siguen siendo estudiados, no, ya no. Porque tras una serie de investigaciones privadas, con fondos sospechosamente anónimos, los fragmentos fueron retirados de circulación y colocados en análisis de conservación. Traducción: enterrados de nuevo. No vaya a ser que Imhotep, desde donde sea que esté, no quiera que activemos su pirámide cerebro-cámara de resonancia personal. Hemos recorrido juntos pasajes sellados, planos imposibles, desenterrando secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre las pirámides y el antiguo Egipto. Pero la verdad, como siempre, es solo la punta del iceberg. Lo que hoy te he contado es apenas una puerta entreabierta hacia un misterio mucho más profundo y peligroso. Si quieres seguir explorando conmigo esos rincones oscuros donde la historia se mezcla con la leyenda, donde la ciencia se cruza con lo inexplicable, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí, en este canal, lo oculto sale a la luz y las preguntas nunca terminan. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, si es que decides volver.